Buenas. Se inicia el siguiente seminario que tiene como centro de enfoque la microtomía, dirigido por los estudiantes de la Escuela de Medicina Patológica Gómez Giamar y mi persona Valeria Garita. Ahora bien, la microtomía es una disciplina que se ocupa de la obtención de cortes seriados sumamente finos, a partir de tejidos incluidos en bloques generalmente de parafina, para su posterior estudio en microscopía óptica o electrónica, por lo que convierte dicha técnica en uno de los fundamentos básicos de las técnicas de procesamiento histológico en un laboratorio de anatomía patológica. Ahora, se recurre al empleo de aparatos mecánicos, construidos de tal manera que permitan efectuar cortes uniformes y delgados, del espesor deseado, denominados micrótomos. Los micrótomos son equipos mecánicos de precisión, utilizados para realizar los cortes de tejidos que han sido incluidos, siendo las secciones conseguidas de espesor micrométrico lo suficientemente delgadas para permitir su examen microscópico. Generalmente, los micrótomos modernos permiten la ejecución de cortes de un espesor de 0,1 hasta 100 micrómetros. A modo de comparación, el cabello humano posee un espesor de 60 a 80 micrómetros. En continuidad, con los inicios de la microscopía para 1839, las secciones de plantas y animales se preparaban manualmente utilizando cuchillas de afeitar. No obstante, no fue sino hasta 1866 cuando Wilhelm Gibbs, médico, anatomista y embriólogo, inventa el micrótomo, instrumento que le permitió la obtención de delgadas secciones a partir de las cuales le fue posible observar estructuras tisulares y celulares a través del microscopio. La invención del micrótomo marcó una verdadera revolución en el campo de la embriología, ya que le permitió a Gibbs la reconstrucción de los procesos de organogénesis y morfogénesis ocurridas durante el periodo embrionario a través de secciones histológicas. De igual importancia, la invención del micrótomo trajo consigo grandes pasos para toda la comunidad médica. Asimismo, introdujo la importancia que posee la técnica histológica en el estudio y la comprensión morfológica y morfopatológica del cuerpo, al permitirle a médicos y científicos aquel mundo invisible al ojo humano. Ahora, hablando un poquito de las partes de un micrótomo, si bien es cierto que existen diversos modelos de micrótomos, las partes fundamentales del mismo son las siguientes. Una base, la cual sirve para sustentar el micrótomo a la mesa. Una caja, denominada también carcasa, la cual posee el mecanismo de engranaje de precisión y el mecanismo para seleccionar el espesor de los cortes. Podemos encontrar también una manivela, la cual es la parte del equipo que posee una manilla y el freno, donde el freno permite bloquear o liberar la manivela, que controla la realización de los cortes. También va a presentar un portabloques, la cual es la pieza donde se coloca el material tisular incluido en el bloque generalmente de parafina. A su vez, el portabloques posee un sistema de orientación, que nos va a permitir conseguir la posición en paralelo entre el bloque y la cuchilla. Ahora, se presenta un portacuchillas, el cual consiste en un dispositivo de fijación basado en una pinza que sujeta y orienta adecuadamente la cuchilla. Esta pinza permite variar el ángulo de inclinación de la cuchilla, así como su grado de aproximación al portabloques. Entre las partes fundamentales que vamos a encontrar en un micrótomo también se va a encontrar el selector de espesor, la cual es una pieza ubicada en la caja del equipo, donde se fija el espesor que se le dará a los cortes. Si bien depende del modelo de cada micrótomo, generalmente se utiliza un espesor entre 4 a 6 micrómetros. Y por último, las cuchillas. Los micrótomos utilizan cuchillas de acero, vidrio o diamante, dependiendo del tipo de muestra que se esté cortando y del grosor deseado de las secciones del corte. Las cuchillas de acero se utilizan para preparar secciones de tejidos blandos animales o vegetales, para estudios en el contexto de la histología o de la industria, como el corcho o la madera balsa. Las cuchillas de vidrio se utilizan para preparar secciones para microscopía óptica y para secciones muy delgadas para microscopía electrónica, mientras que las cuchillas de diamante son de un grado industrial y son utilizadas para cortar materiales duros como el hueso, los dientes y el material vegetal, tanto para microscopía óptica como para microscopía electrónica. Como se mencionó con anterioridad, se presentan diversos modelos de micrótomos. Nos podemos encontrar al micrótomo de mano o de Rambier,
Este micrótomo se caracteriza por su manera de poder realizar cortes bastante delgados y su manejo de forma manual. Consta de un cilindro hueco que lleva una pinza interior para fijar la pieza. Presenta también una plataforma sobre la que se hace deslizar la navaja y un tornillo micrométrico que al girar eleva la pieza a voluntad y la hace sobresalir del plano de la plataforma. Es usado para investigaciones médicas, industriales y biológicas. Otro tipo de micrótomo que podemos encontrar es el micrótomo de desplazamiento. Consta de un cuerpo metálico alargado que en la parte superior posee una pieza la cual se asemeja a una cuña que lleva una ranura donde se coloca la cuchilla fijándola por medio de tornillos. En uno de los costados del micrótomo existe una lámina metálica inclinada que sirve de soporte y corredera de una pieza provista de una pinza portaobjetos, en la que se fija el bloque que se desea cortar. Ahora, ¿qué va a pasar? Que sobre ese mismo costado se halla también un tornillo micrométrico, situado horizontalmente, cuyo extremo se apoya en la pieza que lleva el bloque. Cuando se gira el tornillo, este hace avanzar a la pieza portaobjetos, y como ésta asciende al deslizarse sobre el plano inclinado, que es su soporte, la navaja hallará al desplazarse un espesor que cortar. En muchos de estos micrótomos, el movimiento del tornillo micrométrico es automático y es accionado por la pieza que lleva la navaja. Aunque pueden utilizarse para cortar cualquier tipo de inclusión, se los emplea especialmente para realizar cortes de celuloidina. Esta es su especial aplicación. Por otra parte, son los más convenientes para obtener cortes de gran extensión, y es por esta razón que se construyen de este tipo los grandes micrótomos, que permiten obtener secciones sumamente delgadas de cerebros enteros. También podemos encontrar al micrótomo de rotación, conocidos como micrótomos de Minot. En estos, la cuchilla se coloca en posición horizontal, con el filo hacia arriba, sostenida por un soporte sólido que permanece fijo durante la ejecución del corte. ¿Qué va a pasar? Que el bloque de inclusión se adhiere con parafina fundida a un disco metálico colocado en la pieza de portaobjetos. Y por medio de un volante se acciona una biela que produce a cada vuelta de este un movimiento de ascenso y descenso de la pieza que lleva el bloque. También presenta un dispositivo que, al tiempo de ascenso de esta pieza, gira una rueda dentada, la que se halla en conexión con un tornillo micrométrico, que hace avanzar la pieza portaobjetos en una medida regulable. Ahora, de esta manera, a cada vuelta del volante la pieza pasa en su movimiento de ascenso y descenso frente a la navaja, con su superficie de sección dispuesta paralelamente a ella. Antes de volver a descender, el bloque avanza automáticamente unos micrones, y al descender presenta al filo de la navaja para el corte un espesor equivalente. También nos encontramos con micrótomo de congelación, o también denominado criostato. En este aparato, todo el sistema de corte se encuentra encerrado en una cámara refrigerada, cuya temperatura se puede regular, normalmente entre -20 y -30 grados centígrados. Los micrótomos de congelación son del tipo de platina fija y navaja móvil. Consiste en una platina metálica hueca, el cual permite que una navaja se desplace en un trayecto semicircular. Antes de la congelación, la muestra se encastra en un medio que es líquido a temperatura ambiente y sólido a la del corte. Por tanto, tenemos nuestra muestra en un bloque sólido, encastrada pero no incluida. Esto permite manipular la muestra y adherirla a un soporte portamuestras, el cual se fijará a un eje que avanza sobre la cuchilla. El mecanismo de corte es similar al que se describió para el micrótomo de rotación. Las secciones que se van obteniendo se adhieren por contacto a portaobjetos con superficies adhesivas. Y por último, también encontramos al ultramicrótomo. Es un instrumento científico que está diseñado para preparar láminas muy delgadas de material para su estudio bajo un microscopio. Debido a que los preparados deben ser extremadamente finos, estos micrótomos disponen de cuchillas especiales y de un avance muy fino, que frecuentemente es accionado por dilatación térmica. Buenas, mi nombre es Yamar Gómez y les voy a hablar sobre los inconvenientes que puedan dañar el corte. Generalmente estos inconvenientes derivan de una mala orientación de la cuchilla. Por lo tanto, lo más importante es aprender a orientar la cuchilla. Sin embargo, podemos hacer desde un punto de vista metodológico los siguientes grupos de problemas. Uno de ellos sería el defecto de los instrumentos. Se debe verificar que la cuchilla no esté mal orientada, mal afilada
En el caso del micrótomo se debe verificar que este no esté estropeado o sea de baja calidad. El otro grupo serían los defectos del bloque. Estos defectos se producirían si hay una mala inclusión, un material muy duro, defectos ambientales, altas temperaturas o vibraciones. Para obtener cortes delgados, uniformes y seriados, es necesario, en primer lugar, que la inclusión se haya realizado correctamente. En este sentido, recordemos que es fundamental asegurarse de que la deshidratación de la pieza y su impregnación con el solvente de la parafina han sido efectivas, que no queden restos de alcohol empleados en la deshidratación y que la parafina utilizada durante el tiempo necesario y a temperatura no mayor de 56 grados. Y esa parafina se debe verificar que sea de buena calidad y siempre se utilizó en su punto de fusión adecuado. Por otra parte, la cuchilla deberá ser la apropiada para el material que se corta. Debe estar muy afilada y dispuesta con la inclinación conveniente. Mantenimiento del equipo. Este mantenimiento se debe realizar con una frecuencia semestral. Es necesario inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, ya sea en funcionamiento o en almacenamiento. Los aspectos que se recomiendan evaluar son humedad, exposición a vibraciones, presencia de polvo, seguridad de instalación y temperatura. Se debe verificar que el equipo tenga su protector de polvo. Se debe efectuar limpieza integral externa, es decir, limpiar meticulosamente las guías del bloque portacuchillas y para esto se debe utilizar benzina. Se debe lubricar las guías del bloque portacuchilla con vaselina, lubricar la guía del carro portaobjeto, lubricar el eje de la manivela con aceite, verificar que el estado de las piezas móviles estén bien y no se hayan desgastado, verificar el estado del micrómetro, verificar el funcionamiento del equipo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la limpieza y cuidados. Se debe apagar el equipo y se debe desenchufarlo de la red. Se debe sacar la cuchilla desechable del portacuchilla y depositarla en un lugar correspondiente. Se debe quitar el portacuchillas y la base portacuchillas para la limpieza y nunca se debe intentar agarrar la cuchilla mientras ésta se esté cayendo, ya que puede causar un accidente. Limpieza del equipo y superficies exteriores. En caso de ser necesario, las superficies exteriores de los elementos de mando pueden limpiarse con un detergente doméstico suave o con agua de jabón y a continuación este se debe frotar con un trapo mojado y no debe utilizarse silol ni ningún tipo de acetona, puesto que las superficies barnizadas no son resistentes al silol. Para quitar desechos de parafina pueden emplearse sustitutivos de silol. Puede ser aceite de parafina o productos especiales para quitar parafina. Antes de volver a usarlo, se debe dejar que el equipo se seque completamente. Para limpiar la cuchilla. Al limpiar la cuchilla con un trapo, siempre se debe frotar desde el dorso hasta el filo, nunca en dirección opuesta porque hay riesgo de herirse. Y se debe limpiar con detergentes a base de alcohol o con acetona. Muchas gracias, esta fue nuestra exposición.